Hoy en día, es común realizar diagnósticos médicos a partir de análisis de sangre o el uso de instrumentos como el estetoscopio, el baumanómetro y los aparatos de rayos X. Avances todos ellos de la medicina europea del siglo XIX y XX. En este periodo histórico, se desarrolló una gran revolución científica que marcó una división tajante entre lo antiguo y lo verdaderamente moderno y científico en la medicina. Lo que se afirmaba respecto al funcionamiento del cuerpo humano, la enfermedad y su curación, ya no era producto del juicio de autoridad previamente consagrada, sino del trabajo cuidadoso en el laboratorio, de la reflexión profunda basada en los hechos que podían demostrarse experimentalmente, y de la observación cuidadosa y ordenada del enfermo. Tendencias de la medicina europea del siglo XIX. Para modernizar la medicina europea, y no nada más esta, sino también la mexicana, fueron fundamentales tres factores. Primero, los descubrimientos que se hicieron en base a las ciencias básicas. Segundo, yo diría, el avance de la tecnología. Y tercero, una nueva medicina que estuvo fundamentalmente basada en la clínica científica. Con respecto al impacto de las ciencias básicas, lo que entonces se formaliza es la convicción de lo importante que son para la medicina, la química, la física, la biología y las matemáticas. Ese cambio de actitud permite que se puedan producir numerosos descubrimientos acerca del funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, se entiende la mecánica de la función cardiorrespiratoria y, en consecuencia, qué es la angina de pecho y cuáles son sus síntomas y signos. Se aclaran ciertas funciones nerviosas motoras o sensitivas. Se definieron compuestos químicos en el ser humano y se entendió que su presencia no siempre es sinónimo de patología, como se creía en la teoría humoral. Los historiadores de la medicina coinciden en señalar que la medicina se desarrolló en dos etapas muy claras en el siglo XIX. En la primera mitad se dio lo que llamamos medicina de hospital y durante la segunda parte, la medicina de laboratorio. Medicina de hospital. La primera fase se llamó así porque en un momento dado hubo en los hospitales un gran número de pacientes afectados por las mismas enfermedades. Esto permitió estudiarlas, contarlas, hacer estadísticas, asociar los síntomas y signos con determinados cuadros, y así elaborar diagnósticos con base en la evidencia o frecuencia. Los hospitales se llenaron de enfermos con tuberculosis, cólera o tifo, y en general, padecimientos asociados con la pobreza, producto del incremento desordenado de la población urbana, causado a su vez por el desarrollo industrial y las nuevas tendencias económicas. Por otro lado, el signo físico adquirió el valor y la importancia que no se le había reconocido hasta entonces en el seno de la propia medicina. Los hospitales se transformaron en una extensión de la escuela, donde los alumnos aprendieron clínica al lado de los grandes maestros. Que a partir del siglo XIX, el médico empieza a estudiar la medicina directamente con el paciente, ya no en el aula, a donde el profesor nada más está leyendo una patología, sino que la patología ya la está viendo directamente en la cama del paciente. Ya va a hacer una correlación de la lesión y de la anatomía lesional, pero en el hospital. Entonces directamente es el inicio real de las historias clínicas, es un parteaguas de la clínica moderna.
no la clínica que nada más era de libro, sino ya directo en el paciente. Entonces la importancia de que los estudiantes vayan al hospital y a ver diferentes patologías, diferentes pacientes. Ahora nos resulta normal ver a los jóvenes estudiantes de medicina vestidos de blanco. Y hasta aceptamos que aprendan de los enfermos en los consultorios o en las salas hospitalarias. Esta práctica es relativamente reciente, si recordamos que se inició en el periodo decimonónico, aunque la vestimenta blanca solo quedó establecida hasta ya entrado el siglo XX, pues antes el médico seguía actuando con levita y carrete o sombrero de copa. Medicina de laboratorio. La segunda mitad del siglo XIX se conoce como de la medicina de laboratorio, porque un buen número de los descubrimientos acerca del cuerpo humano se hicieron en laboratorios cada vez más dotados de aparatos de precisión y se aplicaron casi de inmediato en la medicina. Las matemáticas se aplicaron a todos los campos científicos y contribuyeron particularmente en la estadística, la física médica y la epidemiología. Por ejemplo, se aplicaron métodos matemáticos para establecer los principios de la biometría hemática y el examen general de orina, así como para medir y obtener conclusiones acerca de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Se inventaron muchos aparatos que se convirtieron en una extensión de los sentidos del médico, como el estetoscopio y algunos que son útiles para mirar el interior de ciertas cavidades del cuerpo, como son el oftalmoscopio y el laringoscopio. La medicina mexicana del periodo decimonónico adaptó ese progreso científico a sus propias necesidades y situación histórica, reflejando con claridad el liberalismo político asociado al ideario positivista que defendía el pensamiento científico. Es claro que la modernización no fue fácil. Fue necesario superar arraigados dogmatismos, tradiciones y prejuicios, y sobreponerse a los efectos perniciosos, las luchas internas por el poder y la consecuente inestabilidad política que duró casi desde la Guerra de Independencia hasta el inicio del Porfiriato. Francia y la medicina mexicana. La enseñanza de la medicina en el México de 1835 estaba inspirada en el modelo francés. Francia se había convertido en la nación con mayor desarrollo científico y la medicina más avanzada de la época, seguida de Alemania e Inglaterra. El modelo anatomoclínico francés revolucionó de una manera muy importante la medicina y dependió fundamentalmente de lo siguiente. Se trataba de encontrar la correlación entre la clínica que daba una enfermedad y las lesiones del órgano que supuestamente provocaba esta enfermedad. Desgraciadamente, si el paciente fallecía, había que buscar justamente la alteración anatómica que se había visto por la clínica. Había que estudiar muchos pacientes vivos y desafortunadamente también hacer muchas autopsias para poder encontrar esta correlación clínico-anatómica.